¿Qué pasó el miércoles? Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Aspiros Arias y soy analista de mercados agropecuarios de Safra Sin Mercado. Y en la tarde del día de hoy, 2 de julio de 2021, vengo a traer un informe sobre el trigo, sobre el mercado del trigo a nivel internacional. Hoy, trigo cerrando en el mercado de Chicago, posición julio, $237 la tonelada, retrocediendo $10 respecto al cierre del día miércoles. Cierre el día miércoles que había cerrado $247,50 la tonelada. ¿Qué pasó el miércoles? Vimos el miércoles un mercado alcista para el trigo. ¿Y a qué se dio esta alza? Bueno, el miércoles tuvimos, capaz el hecho más importante de la semana, el informe del USDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, informe con la superficie sembrada y los stocks al 1 de junio de 2021. Informe que era muy esperado para la soja y el maíz y que decíamos, y finalmente se concretó, que se podía trasladar los efectos que sobre estos dos cultivos ocurrieran sobre el trigo. ¿Qué pasó para soja y maíz? Bueno, se esperaban unas superficies de siembra mayores a las que se habían dado la intención de siembra en el informe de marzo, proyecciones que se basaban en buenos precios internacionales y buenas condiciones de siembra, condiciones climáticas estoy hablando, y el organismo del USDA terminó no ratificando estos aumentos esperados por el mercado y bueno, las consecuencias fueron las correcciones de precios al alza que llevó al trigo a acompañar estos aumentos, pero no veíamos fundamentos fuertes para el trigo para convalidar estas alzas. Es más, si vamos un poquito a los números del informe para el trigo, estamos viendo un área que fue destinada para el trigo mayor a la que el mercado esperaba. El mercado esperaba 18,6 millones de hectáreas y el USDA terminó convalidando 18,9 millones de hectáreas. Sí, un poquito alcista fue para los stocks, pero tampoco números muy llamativos. 23,4 millones de toneladas es lo que el mercado esperaba y terminó dando el USDA, los stocks, estamos hablando del 1 de junio en Estados Unidos, el USDA terminó dando 23 millones de toneladas. Esto fue, es decir, un 2% menor a lo que el mercado esperaba y un 36% menor a los stocks de marzo. Pero bueno, como decíamos, no veíamos fundamentos tan alcistas para el trigo, más bien vemos un trigo más presionando a la baja. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, cosecha muy importante de invierno que viene avanzando en Estados Unidos, cosecha que avanza en un 33%, un poquito por debajo del 40% que marca la media de los últimos 5 años, pero avanzando en fin. Una discreta condición de los cultivos de trigo invierno en 48% en su condición buena excelente, apenas 4 puntos porcentuales por debajo de la misma condición para la misma altura en la campaña previa. Y sí, capaz un poco más influenciado al alza, o sea, deteniendo esta tendencia bajista que estamos viendo por la condición del trigo primavera, condición muy mala, condición que apenas alcanza en la buena excelente un 20%, si se lo compara con la campaña anterior estamos hablando de un 69% para esta misma altura. Con algunas noticias que se empiezan a circular sobre productores que se empiezan a abandonar el cultivo, pero esto ejerciendo presión directa sobre las posiciones futuras. Recordamos, ahora estamos en la cosecha del trigo invierno y esa es la principal variable que está afectando el precio. Y también, además de afectar las posiciones más futuras, es una área mucho menor al invierno, área invierno que el USDA en el informe dio de 36,6 millones de hectáreas contra trigo primavera, estamos hablando 4,7 millones de hectáreas. Entonces tiene una incidencia menor y además es para posiciones más futuras. Por otro lado, también nos vamos para el otro lado, nos vamos a Rusia. Rusia, principal país exportador de trigo del mundo. Rusia con proyecciones muy buenas. Distintos organismos locales vienen aumentando, corrigiendo al alza la estimación de producción de Rusia. La consultora Sobecon aumentando a 84,6 millones de toneladas la estimación de producción. La consultora ICAR a 83,6, el último WASDE 86 millones de toneladas. Estamos hablando de una excelente producción en Rusia, lo que da pronósticos de buenas exportaciones que también son sostenidas por grandes stocks con los que contaban los productores, stocks que habían aumentado en los productores por su reticencia a vender, a desprenderse del grano, por los altos impuestos que había tenido el país hasta fines de mayo, impuestos que fueron corregidos en aproximadamente un 50% a la baja. Teníamos impuestos de 50 euros a tonelada, ahora estamos hablando de impuestos alrededor de 25 dólares a tonelada. Así que, y con la proyección también de que estos impuestos puedan seguir siendo reducidos, eso es lo que estima el mercado, pero nada concreto hasta el momento.
Si vemos los otros países, también proyecciones muy buenas de producción. Francia pasando de 29,2 millones de toneladas a la campaña pasada a 36,1. Esto es una gran corrección al alza para Francia de campaña a campaña. Veníamos de una campaña muy pobre para Francia, es cierto. Gran Bretaña también, de una campaña muy mala de 9,6 millones de toneladas en 2021 a una 21-22 de 15 millones de toneladas. Y vemos también, vemos entonces este escenario de precios predominantemente a la baja por la entrada en el disponible del trigo invierno. Y si decimos cuáles podrían ser las causas que lleven a aumentar este precio, un aumento en la demanda de China, mayor trigo por sustitución de un maíz caro por un trigo más barato para su insumo para la producción animal. Bueno, podría ser potencialmente, pero también vemos como punto de equilibrio acá los amplios stocks con que cuenta China, 145 millones de toneladas, nos dijo el WASDE del mes de junio. Esto es el 49% de los stocks globales, un número muy importante. Puede ser que China no cuente con este stock, que aunque estos números no sean tan ciertos, que los stocks sean un poco menores, pero en definitiva estamos hablando de amplios stocks por parte de China, por lo que tendría que aumentar en demasía su importación para poder ejercer la suficiente presión como para poder romper esta tendencia bajista que estamos viendo. Si nos vemos un poquito en Argentina, con superficie destinada al cultivo igual a la campaña previa, con un 84,1%, informó el avance de siembra a la bolsa de cereales el jueves del día de ayer, y proyección con mejores perfiles de humedad que la campaña previa, así que se está proyectando una producción estimada de 20 millones de toneladas. Estamos hablando entonces de buenas producciones por el lado de la oferta, una demanda que sí se estima al alza, pero oferta muy buena, así que con la entrada se suma, estamos hablando, al disponible de las cosechas invierno, vemos una tendencia bajista con un punto acá muy importante a tener en cuenta, estamos en calendario climático clave para Estados Unidos, ahora ingresando en el mes de julio, estamos hablando para soja y maíz, entramos lentamente en la etapa de definición de rindes. Así que cualquier traspié climático y más esta campaña donde Estados Unidos precisa imperiosamente recomponer stocks, precisa una excelente campaña climática para obtener buenas producciones. Y si esto no se da, si el clima no acompaña en julio, si el clima no acompaña en agosto, vamos a tener un mercado que va a corregir al alza en soja y en maíz los precios porque bueno, decimos que necesita imperiosamente recomponer estos stocks ajustados que tienen para estos dos granos y si esto sucede, la consecuencia directa va a ser la traslación a precios para el trigo. Así que esa llave, hacemos ese llamado muy importante a ver los mapas en Estados Unidos estos próximos meses. Ese es un poquito el análisis que estamos haciendo para el mercado del trigo. Mi nombre es Joaquín Aspiros Arias. Muchas gracias por escucharme.